hacer los mismos actos proféticos que debamos hacer, sino esto viene por medio de la revelación del Espíritu Santo. Recordemos que aún los actos proféticos, todos ellos son bíblicos y tenemos muchísimos ejemplos en la Sagrada Escritura de estos actos proféticos. Entre ellos, por ejemplo, sería la abertura del Mar Rojo cuando Moisés, cuando las murallas cayeron. Pero algo importante que debemos de tener un conocimiento es que debemos de actuar en fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos en fe, le damos a Dios la base de la fe. Es decir, de que la fe es la que va a permitir de que todo lo que nosotros declaremos y accionemos en el nombre de Jesús va a ser hecho. Y el último paso sería el desarrollo de la batalla espiritual. En esto se habla sobre de cómo se va a planear, cuántas personas irán, por dónde vamos a ir, quiénes irán al frente y cómo haremos, cómo lo haremos. Es decir, que cada punto es de vital importancia para realizar lo que es o desarrollar lo que es la guerra espiritual, estratégica y territorial. Pero algo que yo aprendía del Señor por medio de mi padre espiritual era de que nosotros tenemos que ser sumisos y obedientes a la autoridad designada. O sea, yo aprendí de que si nosotros no hemos entendido el significado de lo que significa la autoridad asignada por medio de nuestro Señor, es mejor que no nos metamos a esta tarea. ¿Por qué? Porque esto es para personas humildes, personas que saben sujetarse, personas que saben atender orientaciones, personas que están conscientes de que no es el apóstol, no es el profeta que quiere hacer la guerra espiritual, sino que es un mandato, son directrices, son ordenanzas de nuestro Señor. Entonces, algo importante sobre todos estos pasos que hemos repasado es que nosotros tenemos que aprender de que tenemos que ser sumisos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos sumisos a nuestras autoridades y somos obedientes a ellos, no solamente le estamos dando la honra a nuestros líderes espirituales, sino especialmente se la estamos dando al Dios Todopoderoso. Bueno, hasta aquí es mi participación. Espero hayan entendido la explicación de cada uno de los pasos de lo que es guerra espiritual, estratégica y territorial. Y los dejo con nuestro apóstol y padre espiritual, José Luis. Gracias, mi amada. Gracias por haber estado pendiente de todas las enseñanzas, de toda la enseñanza de la semana pasada, ¿verdad? Este fue un pequeño repaso que no estuvieron presentes la semana pasada. Vamos entonces ahora a entrar a lo que es la parte 2 de guerra espiritual. Vamos a comenzar para poder ver lo que es la parte de guerra espiritual, pero hoy, en esta segunda parte, quiero que entremos a un tema de mucha relevancia, que son principios de guerra espiritual. Estos principios de guerra nos van a dar, nos van a ayudar para que nos orientemos acerca de cómo es que funciona la guerra espiritual, pero vamos a comenzar por los orígenes. ¿Cómo fue que surgió la guerra espiritual? ¿Cómo fue que comenzó? ¿Cómo es que está conformado el reino de Dios y su ejército? Pero también vamos a ver cómo es que la organización de las tinieblas está conformada. Vamos a ver la jerarquía espiritual. Hablaremos también un poco de cómo opera tanto el reino de Dios como el mundo de las tinieblas y cómo vamos a ver en este tiempo cómo están operando. Es importante que nosotros tengamos claridad de esto sobre la forma en que opera en nuestro tiempo para que nosotros podamos enfrentarnos a la tiniebla. Usted no puede pelear contra un enemigo que no conoce. Para eso necesitamos entenderlo, para poder contrarrestar la autoridad que el enemigo ha robado, porque él no es legal, ¿verdad? Este es el primer principio que yo quiero que usted entienda. El diablo opera en una forma ilegal, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos cómo contrarrestar esta autoridad que ha tomado y ha tomado, porque hay vacíos de autoridad que a veces los hijos de Dios no han tomado. Por eso es de que él se aprovecha. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esta obra del mar. Así que yo quiero iniciar primero
que entendamos un poco acerca de cómo es que empieza todo esto. Bueno, quiero que veamos el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, dice de la siguiente manera: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisolto, berilo y ónice, de zafiro, carbuclón, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y aquí está hablando del enemigo, ¿verdad? De Satanás, el diablo, que en ese tiempo era conocido como Luzbel. Cuando él fue creado, a él se le dieron, dice, tamboriles y flautas porque él estaba a cargo de la adoración. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, en Isaías capítulo 14 y versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y luego vemos el versículo 13 y el 14, dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Y dice el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, aquí fue donde comenzó básicamente la guerra espiritual, porque el enemigo, él estaba buscando que a él mismo le adoraron. Se le subió su belleza y con el orgullo, entonces él empezó a pensar que podía recibir adoración. Así que yo quiero iniciar principalmente diciéndoles que la guerra espiritual tuvo su origen en el principio de la creación, pero no de la creación del mundo, porque eso todavía no había sucedido. Todo eso surgió aquí antes de la creación del mundo, cuando Dios creó a Luzbel, como lo mostraba aquí en el capítulo 28 de Ezequiel que leímos. Tenemos que hablar que había un único reino. El reino de Dios era lo único que existía en ese momento. En ese momento, ese era el único lugar en la eternidad que gobernaba todo el universo. Estaba conformado por Dios Padre, por Dios Hijo y por el Espíritu Santo. Pero además se estaba conformando por seres espirituales, creaciones de Dios, en las cuales podemos ver a querubines, serafines, ángeles y ángeles. Entonces, vamos a ver lo que esto significa. Vamos a ver todo este grupo de personajes espirituales de los que se formaba lo que Dios había creado. El Dios como máxima autoridad, nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, vamos a hablar de este Dios Padre, Hijo y de Dios Espíritu Santo. Es la máxima autoridad y el creador de todas las cosas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Muy bien, quiere decir esto que nosotros podemos entender que todo fue creado por él y para él. Y aquí podemos ver que se habla de tronos, de principados, de gobernantes, de potestades. Dice que él tiene autoridad sobre todo, absolutamente todo. Y esta es una de las cosas que principalmente necesito comenzar como una parte muy importante. Dios tiene control de todo y de todos. Él está sobre todo. Entonces, este pasaje nos dice que fue creado por él y para él. Todas las cosas las cuales vemos en la creación de Dios
El diablo nunca creó nada, sino que Dios es el creador de todas las cosas. Pero además de eso, Dios dice que Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Habla de que hay tronos, hay lugares de autoridad en los lugares celestiales. Dice que Él es el dueño de estos lugares de autoridad, que todo le pertenece a Él, pero que además de eso hay tronos que son terrenales, lugares de gobierno, posiciones de autoridad. Estos lugares también le pertenecen a nuestro Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que Dios es la máxima autoridad y que todo lo creado tiene que someterse a la máxima autoridad, la cual es Él. También quiero hablarles sobre este ejército y vamos a ver como uno por uno en este ejército de Dios vamos a estudiar a cada uno de ellos. ¿Quiénes son primero los querubines? Vamos a ver primero que hay en Primera de Reyes 8:7. Bueno, te voy a dar algunas referencias porque no podemos leer todos los textos, pero los puedes anotar porque no nos va a alcanzar el tiempo para poder ver todos los pasajes, pero vamos a ir avanzando. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:7, ahí se habla acerca de un querubín. Los querubines son los que estaban al lado de Dios, son los que llevan a cargo la adoración. Como lo pudimos ver en los versículos donde estábamos hablando de Lucifer, él era un querubín, él es que estaba a cargo de esto. Y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, cuando hablamos de querubines, ellos tienen un rango, ellos tienen un lugar en el cielo, ellos son encargados de llevar la adoración a Dios. También están conformados por serafines. Así tú puedes buscar esto en el libro de Isaías. Déjame ver si lo tenemos por aquí. Isaías capítulo 6 y versículo 2. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, como con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, vamos a ver esta imagen más o menos, que es que ellos tenían 6 alas. También hay una referencia en Isaías 6:6. Estos serafines también son adoradores, pero ellos tienen encomiendas divinas para ejecutar. Dios los usa para poder establecer algunas encomiendas para que se puedan movilizar en medio, tanto en la tierra como en lugares celestiales. Esto se le llaman encomiendas divinas. También tenemos los arcángeles. Y aquí se puede referir, por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿verdad? En Daniel capítulo 10, versículo 21, ahí se hace referencia acerca en este pasaje de el arcángel. En la Biblia solo se nos habla del arcángel Miguel. Hay otros libros que hablan de otros, pero realmente en la escritura básicamente se habla solamente del arcángel Miguel. Vamos a ver qué es lo que dice Daniel acerca de esto. Daniel capítulo 10, versículo 21 dice la siguiente manera. Pero yo te declaré lo que estaba escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Bueno, veamos qué era lo que estaba pasando. Dice que Daniel entró en un tiempo de intercesión, él estaba clamando a Dios, y en ese tiempo, cuando él entró, no recibió respuesta inmediatamente. 21 días después, entra el ángel y le dice, ¿sabes qué? Yo venía a verte, pero realmente no podía pasar porque les voy a pedir por favor que no activen sus micrófonos. Por favor, gracias. En el momento de las preguntas y la respuesta vamos a activar los micrófonos. Muy bien, entonces el ángel le dice, desde el primer día en que tú empezaste a orar, Dios me envió, pero el príncipe de Persia no me dejaba pasar y dice que estuvo luchando por 20 días hasta que vino Miguel, vuestro príncipe, a ayudarle. Entonces,
yo quiero que entendamos que aquí en la Biblia se nos habla acerca de este arcángel que se llama Miguel. Y se dice que el arcángel Miguel es uno que tiene una autoridad en el área de la guerra espiritual. Y en este caso, su autoridad sobrepasaba la de un principado porque llegó a pelear y ayudarle a este ángel y lo venció. Este es un líder que comanda ejércitos de Dios. Se confronta con los poderes infernales. Usted recordará este pasaje cuando en la confrontación, cuando estaba Daniel, ¿verdad? En intercesión y haciendo este combate, pues que tuvo con el ángel, dice hasta que el arcángel Miguel vino a ayudarnos, ¿verdad? Muy bien. También tenemos ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son ministradores. Ellos son mensajeros, pero también son ministradores que sirven a nuestro Dios. Dice la palabra que son consiervos nuestros. Vamos a ver esto en Hebreos capítulo 1 y versículo 4. Dice que estos son siervos de los santos. Eso usted lo puede encontrar aquí en Hebreos 1:14, que dice la siguiente manera: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor los que estarán heredando de la salvación, heredados de la salvación? Entonces, como podemos ver, ellos son servidores para nosotros como congregación, como la iglesia. Dios los asignó para cuidar de la iglesia. Quiero darte algunas características de lo que ejerce este ejército de Dios. En resumen, la tarea que ellos hacen es una tarea angelical que se ve en los cielos, pero también se mueve en las regiones celestiales y también en la tierra. Como hemos visto, hay muchas citas en la Biblia donde habla de ángeles. Y son enviados también a la tierra con asignaturas específicas. La primera característica es que ellos fueron diseñados para liderar. Dios los creó para liderar, para que tuvieran posesión jerárquica establecida. Ellos le tenían, la tienen dentro de los cielos. La segunda característica es que ellos llevan llevan a cabo designaciones de Dios, o sea, son enviados para hacer una tarea específica. Y en una de estas quiero ejemplificar en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, cuando dice que Pedro es sacado de la cárcel. Usted recuerda que las escrituras donde nos dice que el pueblo, o sea, la iglesia estaba, se mantenía en oración. La iglesia fue dimensionada por estar orando por Pedro. Pero cuando éste estaba en la cárcel, dice que vino unos ángeles y lo sacó a Pedro de esta cárcel. Entonces, hay asignaturas que Dios establece sobre los ángeles. La tercera característica es que ellos luchan contra los poderes de las tinieblas. Ellos están dotados de sabiduría, de autoridad de Dios. Ellos reflejan la gloria de Dios. Entonces, ellos vienen cargando esta presencia. Ellos reflejan esta autoridad y la sabiduría y la gloria de Dios y cuidan de nosotros, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un versículo bíblico acerca de esto y los invito a que veamos el libro de Salmos capítulo 103, 20. Bendecida Jehová a vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Quiere decir que ellos son obedientes y que ellos llevan y ejecutan con fortaleza y con poder. O sea, son seres espirituales poderosos. Hay presencia angelical. Dios tiene un ejército que conforma desde la eternidad. Él lo tuvo conformado desde la eternidad. Y este ejército hoy está a favor de la iglesia. Ese ejército hoy está a favor de las naciones. Ustedes recordarán aquel pasaje en las escrituras cuando Eliseo fue sitiado a través del rey de Siria. Dice la palabra que Dios
que mientras venía y hacía este sitiamiento que estaba alrededor del varón, donde estaba el varón de Dios, este profeta de Dios le pide a Dios que abra los ojos espirituales de Gehazi, que era su siervo, para que pudiera ver los grandes ejércitos, el gran ejército angelical que está sobre el monte. Entonces Dios envía a estos ángeles para ayudar al pueblo de Dios, para que este ejército se mueva a favor de las naciones. Hay presencia angelical en la tierra. Muchos de ellos son enviados para desatar el aceite del cielo en medio de las naciones, para traer la sanidad. Muchos de ellos para poder traer, se mueven también con decretos del cielo, con trompetas en medio de los lugares celestiales para declarar los decretos del cielo. Y yo te voy a decir, el momento cuando más podemos sentir esto es cuando nosotros estamos en adoración. Muchos de ustedes podrán sentir la presencia de estos seres espirituales y muchas veces no nos damos cuenta, pero ellos están ahí presentes con nosotros, cuidando de nosotros paso a paso cuando nosotros nos movemos en justicia y en santidad. Yo sé que en este tiempo, sin importar en qué parte de la tierra tú te encuentres, la iglesia está siendo protegida en medio de las naciones por un poder angelical. Y esto es porque los intercesores tenemos que pedir que este ejército de angelical, que es comandado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se pueda mover a favor de las naciones, a favor de los hijos de Dios. Porque estos ejércitos son poderosos en batalla, son ángeles. Este es un ejército que se mueve a favor de la iglesia para encadenar a los demonios que se mueven actuando sobre las naciones en la tierra. Quiero que entendamos, mis amados, que nosotros también podemos, cuando oramos por personas, podemos asignar ángeles a cuidar de esta persona. Y eso es algo que los que son ministros y tenemos una autoridad, el Señor nos ha designado ángeles para hacer la obra. Quiero hablarte cómo surge este segundo grupo, ¿verdad? Del que hemos estado hablando. Primero hablamos del reino que es establecido, el reino de Dios o el reino de los cielos, que fue establecido desde la eternidad. Pero ¿cómo es que surge esta segunda organización? Esto lo vamos a ver en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 17. Todos recordaremos esta historia, cómo vino este querubín protector, como lucero, se le revela cómo este lucero se revela contra Dios. Y ahí es donde surge este segundo organización. Y te voy a ser honesto, hay mucha gente que le llaman reino de las tinieblas. Yo no le llamo reino de las tinieblas porque por revelación yo sé que el diablo no es rey. Y solo hay un rey de reyes y señor de señores. Así que yo le llamo la organización de las tinieblas o el mundo de las tinieblas. Y yo quiero que usted lea conmigo esta cita bíblica de Isaías capítulo 14, versículo del 13 en adelante. Y vamos a ver cómo los ángeles, este querubín vino a existir y empezó a crear esta otra organización de tinieblas. Dice, tú decías en tu corazón, subiste al cielo en lo alto junto a las estrellas de los cielos. Levantaré mi trono, dijo este querubín, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinará hacia ti los que te ven. Te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló a las ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel. Como podemos ver aquí,
debido a que él estaba a cargo de los querubines, debido a que él estaba, se le había dado un lugar privilegiado, se le había dado autoridad aún sobre los reinos. Por eso es que a él se le subió a la cabeza y quiso ser como Dios. Pero ahora vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 18, dice: con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Mira, quiero que remarque, si tú estás leyendo tu Biblia, marca esto. Dice, con la iniquidad de tus contrataciones, porque ahorita le voy a explicar qué significa eso. Dice que profanaste el santuario, o sea, el lugar santo donde está Dios. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es muy importante que nosotros tengamos entendimiento y revelación sobre esto. Entonces, lo primero que debemos de hacer es que debemos de entender que este lucero era el querubín que Dios había puesto a cargo con una autoridad sobre todos los querubines. Tenía una jerarquía dentro del reino de Dios. En el cielo, él tenía una jerarquía. Era un querubín protector, o sea, él era el que comandaba a todos los querubines. Él estaba a cargo. Él era el líder de la adoración. Él llevaba la adoración a Dios. Pero dice Isaías que este querubín era tan hermoso que empezó a subírsele el orgullo y la soberbia. Y por esta causa que él quiso ser igual que Dios. Porque por causa de que se pudo ver en esa belleza que Dios le había dado, colocado en él, que no era de él, sino que él reflejaba lo que Dios había puesto en él. Entonces dice que este lucero vio y se rebeló contra Dios y quiso ser igual que Dios, quiso quitarse ese lugar de autoridad a Dios, quiso ser igual o superar ese lugar de autoridad. Satanás el diablo quería ser igual a Dios, pero dice que él hizo contrataciones. Y es aquí donde surgen esta segunda organización que es el mundo de las tinieblas. Él se rebela contra Dios. Dios nunca, Dios lo saca del tercer cielo, pero dice que él hizo contrataciones y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Estas contrataciones usó una vía de engaño para sacar a estos espíritus que ahora llegaron a ser demonios. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Satanás lo que hizo fue ofrecerles a estos ángeles lugares de autoridad dentro de la tierra. Tuvo que hacer contrataciones, tuvo que decirles, yo voy a darles lugares de dominio dentro de la tierra si ustedes se van conmigo. Y es así como esta multitud de contrataciones que el enemigo hizo en el cielo. Y es así como saca la tercera parte de los ángeles y surge esta segunda organización que es el mundo de las tinieblas. Por eso es que ahora vamos a estudiar, vamos a llevar a través de las escrituras, vamos a estudiar cómo se conforma el mundo de las tinieblas. Primero, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Entonces, aquí podemos ver, y aquí es donde empieza lo que nosotros llamamos guerra espiritual. Entonces, la palabra establece que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, potestades, los gobernantes de la tiniebla. Ahí hay un rango de autoridad en cada uno de esos principados, potestades, en cada uno tiene rango de autoridad, que según este orden de autoridad vamos a citarlos para que tú tengas una idea clara de lo que son cada uno de estos. Está primero el diablo, ¿verdad? Después los gobernantes, después los principados, después las potestades,
las legiones o las huestes espirituales de maldad, los espíritus inmundos o demonios y los siervos del diablo, que estos últimos son los que sirven como ayudantes del adversario. Pero antes de ver cada uno de ellos, porque vamos a ver cómo funciona y cuál es la autoridad que cada uno de ellos tiene, cómo operan, qué es lo que hacen y cómo se mueven. Yo quiero hablarte sobre varias verdades en las cuales usted tiene que moverse y tiene que grabarlas en su corazón. En la batalla territorial, para que podamos movernos en la batalla territorial, tenemos que entender varias verdades. Y yo le voy a nombrar algunas porque hay más, pero le voy a mencionar varias. Primero, la primera verdad es que el Señor se ha provisto de un ejército de ángeles que está de continuo cuidando, haciendo todo el trabajo que él desea, y están contraatacando la obra del diablo. Esto tenemos que saberlo siempre. O sea, nosotros no vamos solos a la guerra. Hay un ejército detrás de nosotros que Dios ha asignado, un ejército de ángeles para cubrirnos. Así como cubrió al profeta en aquel momento, como lo habíamos hablado antes. Hay presencia angelical. Contamos con un ejército de ángeles que se mueven a favor de las naciones con los hijos de Dios. La segunda verdad bíblica es que toda verdad es paralela. Vuelvo a repetirlo, toda verdad es paralela. Es decir, que todo lo que vemos en lo natural también está sucediendo en lo espiritual. Somos seres bidimensionales, que hay dos tipos de mundo. Tenemos una verdad espiritual, es decir, que todo lo que nos da evidencia en el mundo natural viene por la influencia de lo espiritual. Fue porque hubo una influencia desde el ámbito espiritual hacia lo natural. Vamos a ver un texto bíblico en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz ¿de qué? Del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó a Dios la luz de las tinieblas. Aquí fue donde comenzó esta división entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Aquí vemos la operación de cómo Dios tiene total influencia y dominio sobre lo natural. Y lo que dice se establece. Lo que él dice se establece en medio de las naciones. Es por eso que tenemos que declarar y decretar la palabra del Altísimo. La tercera verdad que tienes que saber es que Dios siempre tendrá total influencia y dominio sobre el mundo natural. Recordemos que aquel pasaje de Job, que como el enemigo persuadió para que Dios le diera permiso de atacar a Job para poder tocarlo. Pero dice que primero el adversario subió y pidió permiso a Dios para ver si él podía tocar a Job. Así que ahí tenemos en este pasaje una referencia de cómo Dios tiene total dominio aún de Satanás, de todo lo que acontece. Dios tiene dominio de lo que sucede en el mundo natural, pero también tiene un dominio completo del mundo espiritual. La cuarta verdad que tienes que saber es que estamos luchando contra enemigo que ya fue vencido. Déjame te lo voy a repetir. La cuarta tiene que ver con que tú debes de saber que estás luchando contra un enemigo que ya fue vencido. Hacemos la guerra espiritual. Cuando la iglesia se mueve a hacer guerra espiritual, tiene que entender que esta lucha es contra un enemigo que ya fue vencido, que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 14 y el 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Mire bien, esta es la parte que yo quiero que usted subraye si está leyendo en su Biblia. Y despojó a los principales, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, ¿de qué los despojó? Los despojó de toda autoridad que ellos tenían, previa, que Dios les había dado cuando ellos eran ángeles, cuando ellos eran en la jerarquía que ellos hubieran tenido. Entonces, yo quiero, conquistador del reino, que si algo tenemos que mover cuando nos movemos en la guerra espiritual, es que tenemos que entender que el adversario ya fue vencido en la cruz del Calvario, que toda arma, que todo lo que él venía para oprimir a la gente, hoy nosotros tenemos una autoridad para sacarlos, quitarles y despojarlos, porque ya fueron despojados en la cruz del Calvario. Todos fueron despojados. La quinta verdad que debes saber es que como hijos de Dios tenemos la legalidad. Te lo voy a repetir. Debemos de entender que como hijos de Dios tenemos la legalidad para operar con la autoridad legal por Dios. La iglesia ha sido dotada con esto. Esto lo puedes ver en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 20, donde dice que a la iglesia se le dio esta autoridad. A la iglesia se le ha dotado, y eso ya lo hemos visto en varios lugares anteriores. La iglesia ha sido dotada de autoridad para poder someter los poderes de las tinieblas. Dios nos ha dado autoridad para atar todo poder infernal que se mueve en los lugares. Por eso tenemos que tomar los territorios. Por eso es que la iglesia tiene que levantarse y atar a todo principado, a toda potestad. Es por eso que vamos a estudiar cada uno de estos miembros del ejército de las tinieblas. ¿Cómo es que están conformados? El primero que vamos a ver es Satanás, como un líder. Él es el líder de las tinieblas y tiene a su cargo un ejército que está conformado por gobernadores, principados, potestades, huestes de maldad. Satanás en griego significa adversario, adversario de Dios y de su pueblo. La palabra de Dios dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Por eso también se le conoce como el ladrón, porque vino a destruir y a robar. También el término Satanás significa se mueve por observación. Quiero que anotes esto. El término en griego de Satanás también tiene un significado de que se mueve por observación. Muchas de las cosas que el adversario hace, él se mueve por observación. Él mira cómo andan los pueblos o las personas, las debilidades que la gente tiene, y ahí donde ataca, para que la gente caiga en el pecado, para que la gente caiga en sus iniquidades. Y es ahí donde los atrapa, a través del alcoholismo, la prostitución. Y entonces Satanás también significa el que se mueve por observación. También se dice, se le llama el dragón, la serpiente antigua. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 12. Pero quiero que entiendas esto porque es muy importante. En Génesis se le llama la serpiente original, pero cuando llegamos a Apocalipsis 12 se le llama el dragón, porque él obtuvo el poder de lo que obtiene de los pueblos. Cuando la gente le va, ¿cómo se llama? Adorando o hace lo que él quiere a través de las potestades, él va agarrando este poder y va subiendo. También se habla de los demonios, del diablo, de Lucifer, del príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Muy bien. También vamos a hablar del segundo que está en el orden jerárquico, que son los gobernadores. Los gobernadores de las tinieblas. A estos gobernadores de las tinieblas se les conoce como tronos o dominios. Sí, lo vuelvo a repetir. A este segundo gobierno jerárquico se le llama gobernadores de las tinieblas.
Estos son gobernadores que son conocidos como tronos o dominio, y estos tienen total intención de afectar las naciones, los gobiernos y las naciones. O sea, ellos se mueven a un nivel territorial, pero con gente de poder, con gente que mueve a las masas. O sea, él está metido en lo que tiene que ver con el control de las naciones, ¿verdad? Una de las características de los gobernadores es que se mueven bajo un espíritu de control. Ellos quieren controlar las naciones, los gobiernos, y es por eso que estos gobernadores se mueven a través de los espíritus de Jezabel. Influencian a las personas que están en lugares de autoridad a través de este espíritu jezabélico para poder controlar las decisiones, las leyes. Ellos hacen que haya leyes a nivel nacional para tener control, para que las naciones caigan en el caos y en el pecado, para que las naciones se alejen de Dios. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y entender cuando las autoridades que están bajo el control de estos gobernadores de las tinieblas, y tenemos que tener entendimiento. Tenemos que atar a estos espíritus gobernadores que operan a través del espíritu jezabélico en nuestras naciones, los que influyen a presidentes en una asamblea legislativa, los que están tratando de controlar a los que legislan, puede ser senadores o puede ser, ¿cómo se le llama? A los diputados, que ellos son los que hacen las leyes, para crear leyes en contra de Dios. Ellos están en continuo acecho, están visitando a estas autoridades, y cuando estas autoridades cuando no se han entregado a Dios, cuando la autoridad no está rendida a Dios, ellos entienden y la influencian, ¿verdad? Con una influencia demoníaca. Pero nosotros, los hijos de Dios, que entendemos de esto, luchamos entendemos que no estamos luchando contra la carne y la sangre, no estamos en contra del en contra de la persona que gobierna, ¿verdad? Sino que estamos contra algo que no es carne ni sangre. Entonces, aquí es donde nosotros nos presentamos, en estos lugares donde están las asambleas que legislan, para poder atar a estos espíritus de gobierno de las tinieblas, sino que estamos luchando contra estos gobernadores de las tinieblas. Tenemos que identificar y atarlos. Tenemos que estar de continuo en batalla espiritual para poder atarlos a esos espíritus que se mueven trayendo leyes anti Dios, leyes que puedan estar dañando nuestras naciones, nuestra economía, porque el diablo quiere destruir, quiere venir y destruir las naciones, los habitantes. Él tiene una continua lucha contra Dios, y es por eso que está aferrado para destruir las naciones. Pero Dios nos está levantando a nosotros como ministros, como personas capaces de tener entendimiento sobre la guerra espiritual, sobre los intercesores, a los apóstoles y profetas, para contrarrestar esta obra del mal. También tenemos que el tercer rango del ejército de este mundo de tinieblas, ¿verdad? Del adversario, son los príncipes. Cuando hablamos de los príncipes de las tinieblas, ellos son básicamente, se mueven en niveles territoriales. Ellos ya están exactamente influyendo, no están influyendo sobre personas, sino que les interesa tener control territorial. Entonces ellos influyen un territorio y las personas que viven en ese territorio, trayendo caos en medio del territorio. A ellos se les atribuye aquellas grandes plagas, juicios nacionales como huracanes, maremotos, inundaciones, pestes, guerras. Ellos son los que activan todo lo que tiene que ver con las prácticas nacionales, religiosas, ancestrales, las actividades sobre los territorios para que la gente acuda y se aleje de Dios. Pero quiero que entendamos que cada principado tiene una actividad principal. Por ejemplo,
si nosotros hablamos de ciertas naciones, como por ejemplo está, digamos, Babilonia. Babilonia se le ha conocido por un centro de idolatría. O sea, quiere decir que el principado de el príncipe de este lugar, agarra una de las cosas por la que él más se da a conocer. Ok, no todos los pecados, sino que uno de ellos. Y él tiene control sobre ese lugar. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, en este caso el principado usaba el poder del pecado sexual y tenía el control sobre la ciudad. Así hay muchos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica podemos identificar un principado, en este caso el principado en Cartago, porque es ahí donde está el centro de idolatría. Al igual que en Nicaragua, por ejemplo, es Masaya, este lugar de idolatría donde hay mucho, el principado se mueve mucho ahí. Así es que donde está el enemigo y donde ha querido venir a controlar territorialmente en este lugar y lo ha convertido en un lugar idolátrico. Pero hemos creído a Dios y hemos venido orando y hemos venido declarando que estos principados caen. Y como este principado de idolatría, hemos visto que ha venido cayendo. Vemos cómo el catolicismo ha empezado a tener una mayor baja dentro de las iglesias, a como lo tenía en el pasado. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, la gente que acudía a las iglesias era enorme, pero ahora a través de todo el trabajo que se ha hecho, a través de la guerra espiritual, a través de la predicación y a través del entendimiento, a través de la guerra espiritual, podemos romper con estos demonios. Cuando hablamos de los principados, recordemos también a Daniel en el capítulo 10 y el versículo 13. Ahí dice, mas el principado del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, dice de que este principado también se opone a el movimiento de angelical. Cuando este príncipe de Persia es porque era el príncipe que tenía influencia sobre este país de Persia. Estamos hablando sobre príncipes que estaban moviéndose a nivel territorial. Estos a su vez tienen una autoridad que se mueve en lo que es el territorio, ¿verdad? Ellos tienen una autoridad territorial. Muy bien. Ahora, vamos a continuar viendo también vamos a hablar del siguiente rango, que son las potestades de maldad. Estos operan de acuerdo a cuánto los deseos de la gente de pecar. Quiere decir que estos se mueven en los pecados de iniquidad. Entonces, ellos hacen que las personas quedan esclavizadas. Estos espíritus o demonios vienen a esclavizar las vidas. Estas potestades de maldad operan en conjunto con los principados. Se mueven en alianza directa con los principados. O sea, trabajan juntamente con los principados. Y entonces ellos podemos ver algunas de las potestades como la brujería, la idolatría, homosexualidad, violencia, lascivia. Estos son espíritus de demonios que operan en los territorios a través del principado, o estos vienen y quieren esclavizar la zona. Por eso tenemos que tenerlos bien identificados para quebrantar todo poder infernal. Tenemos que entender que estos se mueven especialmente en estas áreas que causan debilidad en los seres humanos. También tenemos los huestes de maldad. Estas son bandas o tropas de batalla. Son legiones de huestes de maldad que se mueven para bloquear a la iglesia, para que la iglesia no avance, para que el evangelio de Dios no avance aquí en la tierra. Podemos verlos en la operación, por ejemplo, en Israel, cuando operaban contra Juan o aún contra Jesús mismo. Ellos vinieron y levantaron a través de conspiración, calumnias, el espíritu de falsedad
se movieron para irrumpir y para mover, para, vamos a decir, para causar persecución a la iglesia, para que el evangelio de Dios no avanzara. Es por eso que tenemos que tener con claridad cuáles son las huestes de maldad y llamarlas por su nombre y atarlas. Y el último que quiero darte esta noche es porque ya estamos casi finalizando, es el último rango dentro de los ejércitos que se muestra. Nuestro adversario está también, son hombres que sirven al diablo. O sea, parte de la organización de las tinieblas hay hombres que sirven al diablo. Estos son brujos, ocultistas, hechiceros. Ustedes podrán encontrar algunos de estos pasajes en la escritura, que entre ellos habían magos, por ejemplo, adivinos en Babilonia, que se encuentran cerca normalmente de gente de autoridad, gente de poder, para poder estarlos influenciando en lo que el enemigo quiere. Podemos ver un texto, por ejemplo, en Daniel, capítulo 2, versículo 2, dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. O sea, estos estaban a la disposición del rey para poderle ayudar como consejeros. Así es como estos operan. Pero también quiero que entiendas que hay hombres que manejan algunas de las sectas ocultas, ¿verdad? Como la masonería, los rosacruces, que también se mueven para poder hacer pactos con las tinieblas. Y estos son el último eslabón que tiene que ver con hombres que también sirven a los demonios. Hay algunos otros ejemplos, se los voy a citar nada más. Hechos 13:6. También se habla de los sacerdotes de Baal y de Acera en Jueces 3:7, ¿verdad? Bien, entonces también tenemos estos hombres que sirven al reino de las tinieblas, perdón, que sirven a la organización de las tinieblas, y ellos se confabulan a través de sectas, se levantan a través de lo oculto para liderar, para tener influencias espirituales sobre los que gobiernan, sobre los líderes que gobiernan, para traer sacrificios, para hacer pactos o para hacer sacrificios a dioses paganos, para traer palabras ancestrales que semejanza que hacen acerca desde el pasado. Por ejemplo, cuando hablaban de un altar que era para Baal, cuando estaba con Elías, estaba mencionando de que estos se sajaban la carne y que dejaban caer sangre. Dice que la ofrecían a los demonios y así para liberar cierto tipo de demonios contra las naciones. Yo quiero leerte un último pasaje que está en Romanos, capítulo 8, versículo 19, porque hemos estudiado todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el mundo de las tinieblas, cómo estos dos ahora se encuentran chocando uno contra otro, una continua batalla, pero lo que me gusta es que Dios está a favor nuestro, que Dios de los cielos, el hacedor y la autoridad máxima del universo, con la autoridad que él tiene, comanda los ejércitos del cielo y está derramando está derrotando los poderes infernales, dándonos autoridad para que nosotros podamos avanzar. Muy bien, vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardientemente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Mira bien, subraya esto. Dice que el anhelo ardiente de la creación, la creación está anhelando ardientemente, o sea, la tierra está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos como tú y yo, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sí, mis amados, la iglesia ha sido llamada para limpiar los caminos, para allanar esto que es el tiempo donde Dios quiere liberar a las naciones, salvar muchos territorios, muchas naciones, muchas familias. Dios quiere traerlas a la salvación, pero es importante que nosotros como líderes, como ministros, como apóstoles, como profetas, como intercesores, tenemos que entender que esto es una batalla que se lucha día a día. Y quiero decirte algo, no hay vacaciones para los hijos de Dios. No podemos tomarnos vacaciones y decir, bueno, ahí sigo el otro mes. No. Y es por eso que es importante que nosotros nos mantengamos armados con la armadura completa que Dios nos está dando y con su autoridad para liberar a las naciones, para que se rompa todo velo que les impide ver al Cristo resucitado, para que se rompa la esclavitud que está en las huestes de maldad que han lanzado lazos, cadenas y grilletes, que han oprimido las vidas que están viviendo bajo la prisión de la oscuridad, pero que hoy tú y yo tenemos esa autoridad para traer libertad. Así que mi querido hermano, mi querido ministro, esta ha sido la clase de hoy. Quiero orar por ustedes antes de que pasemos a las preguntas para declarar una bendición. Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre preciosa que fue derramada, yo quiero bendecir a cada uno de estos conquistadores del reino que nos están siguiendo a la distancia. Y te pido que sea este el tiempo en que tú abras sus ojos espirituales, que puedas derramar sobre ellos esa sabiduría celestial para que ellos puedan ver que estamos en un tiempo importante, que es un tiempo que tú has diseñado para traer libertad a los territorios. Padre, que ellos se les sea revelada la autoridad que tú estás estableciendo sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús, y ellos puedan levantarse bajo el espíritu de revelación y puedan levantarse con un poder y una autoridad que ha sido dada por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que él dijo, toda autoridad me ha sido dada y ahora se nos ha conferido a nosotros, porque él dijo que todo lo que él hizo nosotros haríamos, y también dijo que cosas mayores. Así que hoy, Señor, yo te pido una unción de poder, que el fuego del Espíritu Santo arda en su interior para que vengan ellos como guerreros de Cristo, que sean activados con dones de sabiduría, con dones de poder, que mientras la batalla va avanzando y la guerra, que ellos sean dimensionados a dimensiones de poder profético, con una dimensión de entendimiento del Espíritu Santo para contrarrestar las obras del enemigo, para que sean estos abiertos los ojos y los oídos espirituales, preparando el camino para que cada uno de ellos pueda liberar su territorio. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que a cada uno de ellos los cubras con la sangre preciosa del Cordero, con la autoridad regia, con esa autoridad apostólica que tú me has dado, Señor. Yo declaro que hay 4 ángeles asignados a cada uno de ellos para que sean protegidos día y noche, y que ningún arma forjada del enemigo contra ellos prosperará. Ningún plan de tinieblas contra ellos podrá hacerse efectivo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que la luz del resucitado empieza a vivir en sus corazones y que ellos vienen siendo los portadores, conquistadores del reino, portadores de luz, porque tu palabra dice, levántate y resplandece, porque aunque tinieblas esté cubriendo las naciones, en cada uno de ustedes será vista su gloria, y cada lugar donde pise la planta de tu pie, las tinieblas tendrán que retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hemos llegado
al final de esta parte voy a abrir los micrófonos. Por favor, pueden abrir sus micrófonos. Si tienes una pregunta, un comentario, por favor, ahora es el momento. Pueden abrir sus micrófonos. Amén, papá. Muy bien, muy bien. Aló, aló. A ver, parece que hay alguien que tiene dos teléfonos muy cerca. Ok, ahora sí. A ver, ¿quién fue la persona que quería preguntar? ¿Alguna Bendiciones, pregunta? buenas noches, apóstol. Buenas noches. ¿Con quién tengo el... Bendiciones para todos. Mi pregunta es, he estado escuchando acerca de que cada uno de nosotros tenemos asignados 2 ángeles que están en todo momento con nosotros, y me podría decir si es tan amable. Bueno, mi niña, sí tenemos ángeles asignados, pero no son 2. Eso va en dependencia de tu ministerio. Quiero que veamos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4 y en el versículo 8 dice que a cada uno le es dada la gracia según el don. Ahí está hablando según el ministerio. O sea, la cantidad de ángeles que se le ha asignado a un apóstol no es la misma que se le asigna a un profeta, o no es la misma que se le asigna a una persona. Hay ángeles cuidando de ti, pero eso va a ir en dependencia de tu ministerio. ¿Cuál sea tu labor? Muy bien. Otra pregunta. Papito Luis, buenas noches, bendiciones a todos. Les saluda la profeta Nadia acá en Nicaragua, el Ministerio Conquistadores del Reino. Papito, más que pregunta, me gustaría que compartiera pues la otra vez la manera de orar que a veces nosotros tenemos cuando nosotros asignamos ángeles al cuidado de nuestra familia. Muchas veces nosotros decimos asigno ángeles y querubines, y usted la otra vez corrigió esa parte de mí, porque cada ser espiritual, celestial, tiene una función en los cielos. Correcto, correcto. Entonces, para que usted nos aclarara eso, pues porque yo sé que muchas personas aún lo usan, pues yo era una que utilizaba ese término. Sí, sí, gracias, mi amada profeta. Bueno, lo que pasa es que hay algunas personas que están queriendo asignar a querubines, y los querubines, su trabajo no es cuidar de los humanos. El trabajo de ellos es la adoración. Entonces, hay personas que asignan, a veces quieren asignar y le dice, asigno ángeles y arcángeles, y bueno, no ese es el trabajo de un arcángel. Un arcángel es el que maneja los ejércitos de los cielos. Entonces, lo que asignamos son ángeles. Ahora, cada uno de nosotros puede asignar dependiendo la autoridad que tenga. Por ejemplo, aquí entre los comentarios alguien dice, usted asignó en la oración 4 ángeles. ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros como ministros tenemos esa potestad de poder asignar ángeles. ¿Por qué? Porque esa potestad nos las ha dado nuestro Señor. O sea, los ángeles son asignados para cuidar de nosotros. Y es importante que entendamos esto. Ellos están a nuestra disposición. Ellos trabajan junto con nosotros en un trabajo mutuo. Y es importante que lo entendamos. Pero también tengamos cuidado cuando vamos a asignar ángeles. ¿Por qué? Porque usted no puede asignar una legión, porque no tiene asignado una legión. Una legión son entre 1,000 y 6,000, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros normalmente asignamos 2 a 4 ángeles, porque no necesitas más que eso. O sea, los que necesitan
Un equipo más grande son personas como apóstoles, como profetas, que están en guerra espiritual. Y los podemos asignar porque Dios nos los ha asignado a nosotros. Pero mis amados, esto tiene que venir por revelación. ¿Ok? Usted no se ponga a asignar mientras todavía Dios no le haya asignado, porque esto no es para todos, mis amados. Cuando Dios nos asigna hacer un trabajo, Él nos permite que nosotros podamos estar trabajando, protegiendo el cuerpo de Cristo. Y para eso fuimos llamados. Si usted mira en Efesios capítulo 4, dice que nosotros fuimos llamados para la edificación del cuerpo de Cristo. Trabajar para proteger el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que cuando comienzan lo que es la guerra espiritual no tienen entendimiento, entonces nosotros asignamos ángeles para que cuiden de ellos muy de cerca, ¿verdad? Muy bien. Gracias por esa pregunta. ¿Otra pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Bendiciones, papá. Estábamos viendo en esta explicación que usted nos estaba dando, y de verdad gracias por la enseñanza, maravillosa como siempre, que efectivamente el mundo espiritual tiene un orden, tiene una organización. Vamos a hablar específicamente en este caso, el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Ellos están organizados, así como usted nos estaba mostrando. Entonces, lo que quiero ir directamente al punto acerca de lo que es la sujeción y los principios de autoridad, porque muchas veces, con muy buena intención, hay hermanos que se embarcan en la guerra espiritual, pero ellos no están sujetos, no respetan la autoridad, y entonces el mundo espiritual se mueve por principios. Sí, me gustaría, papá, que en esta partecita sí nos aclarara un poquitico con respecto a eso y a la importancia, porque nosotros sabemos que hemos sido llamados precisamente a presentar esta guerra contra las tinieblas, porque de hecho ya cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, entramos en guerras con las tinieblas. Correcto, no sé si me expliqué. Sí, claro. Mire, desde el momento en que nosotros confesamos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento nosotros entramos en guerra espiritual, porque el enemigo nos tiene en la mira y va a comenzar a querer atacarnos, ¿verdad? Pero quiero que entendamos que es importante el que estemos en obediencia. La obediencia nos permite tener autoridad. Le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su labor, ¿verdad? Él empieza en Capernaum, deja atrás y él se va para Capernaum. Dice que cuando él llegó, una de las personas que salió a su encuentro era un hombre que era un centurión. Y este hombre muy respetuosamente le pide ayuda, ¿verdad? Porque su siervo estaba enfermo. Entonces, en ese caso, él le dice, por favor, yo soy un hombre, le dijo, mire qué interesante. Y él le dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Él no dijo, soy un hombre sobre autoridad. Ahora, ¿quién era un centurión? Un centurión era una persona que tenía 100 personas debajo de él. Era una persona, imagínense, era como decir un nivel como en este tiempo como de coronel, ¿verdad? O un así. Entonces, era importante que él entendía, él no dijo yo estoy sobre autoridad, él dijo estoy bajo autoridad. Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, podemos entender que estamos bajo la autoridad de alguien que nos está supervisando. Miren, mis amados, y voy a decir esto con mucho respeto, ok, sin ofender a nadie, por favor, tómemelo de la mejor manera. Hay muchas personas que no se quieren sujetar a alguien, son independientes y eso no existe. En el reino de Dios no existe nadie independiente. Todos estamos sujetos a alguien y todos nos sujetamos porque somos un solo cuerpo.
pertenecemos al cuerpo de Cristo si el cuerpo de Cristo es uno solo. Usted nunca ha visto a un cuerpo que tenga una mano por allá y se vaya solita para el mercado. O sea, no existe tal cosa como independencia. Entonces, todos nos sujetamos bajo la dirección divina. Yo quiero decirles que todos tenemos una sujeción donde nosotros trabajamos en unidad, pero tenemos a alguien a quien responderle. Y la razón que hacemos esto es para que esta persona pueda darnos cobertura. Cuando nosotros nos salimos de la obediencia que tenemos a esta persona que nos ayuda, básicamente nos salimos de cobertura. ¿Me explico? No es que esa persona está ahí cuidando totalmente de ti día y noche, sino que nosotros como padres espirituales oramos en ciertos horarios intercediendo por cada una de las personas que está bajo nuestro cuidado. Y usted se va a dar cuenta que esto trae un cambio en la vida de las personas. Mire, aquí hay muchas personas que han estado conmigo por algún tiempo. Y yo les voy a decir, mire, algunas de ellas yo las conocí, ya eran ministros, ya habían sido bautizados, ya habían, ¿cómo se llama? Ya tenían el bautismo en el Espíritu Santo, pero su vida cambió. ¿Por qué cambió? Por ese tiempo que nosotros pasamos doblando rodillas, pidiendo por una cobertura para que Dios los proteja. Ese es el trabajo de un padre espiritual. Y la gente ha confundido mucho. La gente ha confundido. Ahora, nosotros, yo por ejemplo, en mi caso, y todos los que están aquí que han trabajado conmigo me conocen, yo no doy órdenes. Yo nunca le digo a alguien, mira, tú tienes que hacer esto, sí o sí. No funciona así. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Nosotros damos consejo. Cuando la persona se sale del consejo, se sale de la guía divina que nosotros damos, ella se va a encontrar con problemas. Y nosotros damos consejos porque ya pasamos por ahí, ya tuvimos esa experiencia. Yo he pasado por muchas experiencias donde en guerra espiritual he recibido dardos fuertes, problemas de salud por no haberme reportado, por no haber dicho, mamita, voy para tal lugar o mamita, voy a hacer esto. He aprendido que si yo voy a un lugar y voy a predicar o lo que sea, yo llamo a mi madre espiritual y le digo, y nosotros somos obedientes y nos sentimos muy felices de eso. Mire, yo les voy a contar. Mi madre espiritual es la apóstol Emma de Sosa, de Honduras, ¿verdad? Y su padre espiritual de ella tiene 40 años de estar sirviendo. Y ella tiene un padre espiritual, y su padre espiritual se llama el apóstol Ronnie Chávez. O sea, no porque ella, o sea, usted puede entenderme. Una persona que tiene 40 años de ministerio, una mujer con experiencia como apóstol, como profeta, y aún así ella me dice, no, mi niño, yo tengo mi cobertura, yo tengo mi padre espiritual y yo me reporto. Cuando yo escribo un libro, yo a la primera persona que se lo mando es a ella y le digo, por favor, revíselo, dígame si algo está mal. O sea, yo todavía estoy en enseñanza, yo todavía me considero un estudiante, yo estoy comenzando, mis amados. Así que cada uno de nosotros debemos de ser obedientes a la cobertura, obedientes a esa persona que Dios ha puesto para cuidar de ti. Porque te voy a decir una cosa, por la experiencia, los padres espirituales sabemos por dónde te puede ir bien y por dónde te puede ir mal. Por esa razón tenemos que ser obedientes. Ahora, te voy a dar un consejo. Cuando te metes a guerra espiritual, Dios da directrices. Dios le dice a una persona, le dice, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Cada territorio es diferente, pero normalmente Dios nos permite ver con la sabiduría celestial, porque no es un entendimiento de hombres. O sea, esto no tiene que ver con que yo sea inteligente, mis amados. No, tiene que ver con que Dios nos dice qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Entonces, a eso es lo que se refiere la profeta Jennifer cuando dice hay que ser obedientes, porque Dios nos manda a que hagamos un trabajo, pero quiere que lo hagamos bien. Y Él da instrucciones. Si el Señor te dice, unge con aceite, unge con aceite. Si Dios te dice, unge con vino, pues unge con vino. Si te dice, unge con agua, unge con agua. No creas que porque le vas a echar aceite va a ser más poderoso. No, la obediencia es una de las cosas más importantes. Mire, le voy a contar algo.
hay muchas personas que no entienden que cuando Dios nos da un ministerio, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el profeta Juan el Bautista, cuando él vino estuvo trabajando, a él Dios lo había mandado para que fuera abriendo camino, allanando las calzadas para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no, a él se le inventa ir a predicarle a este hombre, Herodes, ¿verdad? Y lo empieza a regañar. Ahora, primero, Herodes no era israelita, Dios lo mandó a Israel. Este no era israelita. Entonces, le cortan la cabeza y después él sale con este problema. Ahora, ¿por qué Dios no lo protegió? Si era su siervo, porque se fue a hacer algo que Dios no le había mandado. Entonces, Dios pone a personas para ayudarnos, para cuidar de nosotros, para que nosotros tengamos una ayuda divina, y es importante que nosotros seamos obedientes a nuestra cobertura, ¿verdad? Bueno, mis amados, yo creo que el tiempo se nos ha ido, se nos fue muy rápido el día de hoy. No sé si hay una última preguntita, si no, pues nos comenzamos a despedir. Por favor, díganos su nombre y de dónde se está comunicando con nosotros. Buenas noches, soy la profeta Rosa Morales de la Ciudad de México. Yo les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas noches. Gracias, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Saluditos hasta la Ciudad de México. Que el Señor siga trayendo revelación sobre tu vida, mi amada. Que el Señor amén, amén. De ti. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, mi nombre es la profeta Nadia Urquía de Honduras. Vamos creo que la misma cobertura, apóstol, porque mi profeta es la profeta Ángela Salgado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y estamos bajo la cobertura de nuestro apóstol Nerea de Osorto. Y nuestro abuelo espiritual creo que sería el apóstol Ron Chávez. Amén. Gloria a Dios, mi amada. Así es, todos estamos bajo cobertura. Amén, gloria a Dios. Ellos ya abrieron camino y a nosotros nos están costando menos. Ahora nos toca a nosotros. La gloria postrera será que la primera. Amén. Creo esa palabra y la hago mía. Amén. Bendiciones a todos. Saludos, abrazos. Bendiciones, mi amada. Bendiciones. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Saludos a sí, dígame. Bendiciones a todos mis hermanos. Me bendiga. Gracias, papá, por las enseñanzas que nos da, siempre muy buenas. Bendecimos a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. México, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Muy bien, excelente. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, mis amados. Que el Señor me los bendiga. Les habla la profeta Nadiesca del Ministerio Conquistador del Reino. Fue un placer haber recibido esta enseñanza y pueden estar con todos ustedes compartiendo una noche más. De cada día el Señor nos viene enseñando algo diferente. Y pues, que les digo, les amo mucho, les bendigo en el nombre de Jesús. Buenas noches. Buenas noches, mi amada profeta. Que el Señor te bendiga. Buenas noches. Le habla la profeta Marta Mayorga. Bendiciones para todos en esta noche. Gracias, papito, por esta enseñanza que ha sido muy buena, muy poderosa para cada uno de nosotros, porque nos va enseñando poco a poco a lo largo del camino. Pero yo sé que este camino se va a hacer corto, porque siempre que tengamos la mirada hacia nuestro Señor Jesucristo, vamos a alcanzar la meta que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Yo los bendigo a todos y cada uno de ustedes, y especialmente a usted, papá. Gracias, mi niña preciosa. Que Dios la bendiga. Saluditos, bendiciones. Amén. Muy bien. Bendiciones. Sí, Presento
Soy la profeta Carolina de Yucatán, México. La cobertura en Honduras, en la Iglesia Cristiana de Dios Viviente, con la profeta pastora Ana María Castellera Avilés. Estoy a sus órdenes al servicio de Dios. Gracias por esa enseñanza, apóstol. Bendito sea el Señor, gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Amén, mi amada, que el Señor me la bendiga hasta Yucatán, ¿verdad? Que el Señor le siga dando sabiduría y entendimiento de lo alto para que pueda conquistar ese lindo territorio de México, ¿verdad? Bendiciones. Muy bien, aquí nos escribió el apóstol William también desde Costa Rica, se despide. Gracias por habernos acompañado, mi amado. El Señor me lo bendiga. También Jennifer dice desde Colombia. Dice, también unos saluditos. Ahora los de Argentina no se oyeron. ¿Qué pasó? ¿No se conectaron en de Argentina o qué? Nadie por ahí que representa a Argentina. Qué barbaridad. Sí, hola, buenas noches. Muy buena enseñanza, muchísimas gracias. Es un honor para mí, desde Carlos Paz, Córdoba, Argentina, haberme unido y haber escuchado tan lindas palabras. Un beso grande para todos. Gloria a Dios, salió Belén. Dijo, no podemos quedarnos desde Argentina. Bueno, bendiciones a todos mis amados desde la Argentina, a todos los que se conexiones, a todos los que se conectaron, ¿verdad? Queremos darles las gracias por estar. Buenas noches. De Orán, Argentina. Ajá. No puedo hablar. Estoy congestionada. Está bien, mi amada. Bueno, Declaro salud divina sobre tu vida, mi amada. Salud divina para ti hasta Argentina también. Sí, sí. Bueno, que Dios le bendiga. Amén, amén. Bendiciones, mi amada. Que el Señor te restaure plenamente. Bueno, mis amados, quiero darles gracias a todos por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los guarde. Y espero tenerlos la siguiente semana. Vamos a continuar con este tema. Vamos a ver unas cuantas cosas más. Que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Dios les bendiga.